Muy buenos días para todos. Mi nombre es Gustavo Aguilar y hoy les traigo este seminario, Alergia a los cereales. Mi asesor para la charla fue el doctor Luis Carlos Santamaría. Entonces, brevemente, pues de dónde viene esta palabra cereal. Viene del término latín Ceres, que así se conocía a la diosa pues, como romana, Ceres, la diosa de la agricultura, el trigo, las cosechas, Deméter pues como en la mitología griega, y pues de ahí viene esta palabra de cereales. Los cereales es un gran grupo de alimentos. Podemos ver cómo se dividen en múltiples familias, subfamilias. Nosotros vamos a abordar sobre todo de la familia Apoidae, en especial el trigo. ¿Y esto por qué? Debido a que el trigo es el alimento, el principal cultivo a nivel mundial, es el cereal más estudiado, tanto a nivel pues, de alergias como autoinmunidad, y tiene gran diversidad es un alimento muy maleable, se puede procesar, volver harina, volver otro tipo de alimento como pan, pasta, incluso bebidas. Entonces acá pues para ver de manera rápida las múltiples enfermedades relacionadas con el trigo, vemos cómo podemos dividir a grandes rasgos entre alérgicas y autoinmunes. En las autoinmunes, a destacar la enfermedad celíaca, que se va a dar por una susceptibilidad genética muy fuerte. Dos tipos de HLA están bien identificados, HLA-DQ2, HLA-DQ8, que van a generar anticuerpos, se va a generar por un mecanismo pues, complejo, anticuerpos IgA contra la transglutaminasa 2. Otra que me llamó mucho la atención y que no había leído pues, hasta ahora era la ataxia por gluten. Se dice que hasta el 15 a 20% de todas las ataxias es debida pues, al gluten. Son pacientes que tienen anticuerpos contra la transglutaminasa 6 que se ubican en el cerebelo y que generalmente no generan, pues no tienen manifestaciones intestinales, por lo cual es muy difícil pues, como su diagnóstico y hay que ser muy perspicaz pues, los neurólogos que vean eso. Y otra, la sensibilidad por gluten no celíaca, que es una entidad nueva que se ha estado hablando mucho últimamente, que son pacientes que tienen manifestaciones muy similares a la enfermedad celíaca, pero que no cumplen los criterios para ser diagnosticados por esta. Se les descarta también alergia al trigo, pero mejoran mucho con la retirada del gluten. Así que completamente lo siento. Hablando un poco de la epidemiología, vemos que a nivel mundial tenemos un 0.2 a 1.3% a nivel, pues, como a nivel mundial de esta alergia al trigo. Esto es muy variable según qué región veamos. En Europa, pues muchas partes de Europa no es tan común, menos del 0.1%. Australia puede llegar al 0.15%, pero en algunos países puede ser el tercer alérgeno alimentario más común, como en Finlandia, Japón y Alemania. Recordemos que el trigo está incluido en los 9 principales alérgenos alimentarios en este momento. En Colombia, ¿qué tenemos? Pues no tenemos mucho. Acá está el estudio que conocemos mucho, que hemos mostrado en múltiples seminarios, el de Marrugo, que es un autorreporte realizado en Cartagena a través de encuestas, en el cual vemos, pues, no vemos entre los alimentos más comunes el trigo. Este estudio realizado pues, acá en el servicio sobre la prevalencia de sensibilización a diferentes tipos de alimentos en población con sospecha de enfermedades IgE mediadas. Acá sí vemos a las harinas con un porcentaje de sensibilización del 4.7%. Y este estudio realizado en la Fundación Valle de Lili que buscaba caracterizar las provocaciones a alimentos. De 215 provocaciones en total, solo una fue realizada a cereales que dio negativa. Entonces, este es un concepto que todos pues, estamos muy acostumbrados
así que interiorizamos, pero acá se cumple aún más. ¿Y es por qué? Porque la sensibilización al trigo es mucho más alta de lo que realmente son sus manifestaciones clínicas como tal, debido a una alta reactividad cruzada entre las gramíneas, los pólenes de gramíneas, en especial el pleum, con el trigo. Se dice que hasta el 65% de los pacientes alérgicos a pólenes de gramíneas van a tener una IgE contra el trigo. Ahora, hablando un poco de los alérgenos del trigo, estos se dividen en 4 tipos de fracciones según la solubilidad que tienen. Entonces tenemos por este lado las albúminas globulinas. Las albúminas se pueden disolver en agua, las globulinas en una solución salina. Los que conforman el gluten son proteínas de gliadina y gluteninas. Los dos se unen y forman el gluten. Las gliadinas se disuelven en alcohol, mientras que las gluteninas en medios ácidos. Y esto porque es, digamos, importante conocerlo, y es porque vamos a ver que el extracto del trigo es muy difícil que un extracto pueda contener todos estos tipos de proteínas debido a todas estas diferencias en la solubilidad pues, de las proteínas. Estas dos, las gliadinas y gluteninas, son las prolaminas del trigo, son las proteínas de almacenamiento de semillas, que componen el 85% de las proteínas del trigo, y otros cereales que contienen gluten serían, además del trigo, la cebada y el centeno. Acá vemos los alérgenos como tal en su nomenclatura. Los más conocidos, TRIA19, omega 5 gliadina, y TRIA14, que es la LTP del trigo. Estos han sido los más conocidos, los más disponibles en los últimos años. Sin embargo, debido pues como a los avances en la alergia molecular, se han ido encontrando otro tipo de alérgenos importantes, como el inhibidor alfa-amilasa, el TRIA37, que es la alfa-perotidiroxina, la alfa-beta-gliadina, que también se ha visto que no es solo la omega 5 gliadina, entre otros. Ahora, hablando como tal de los fenotipos clínicos de alergia al trigo, encontramos pues IgE mediados, que se podrían dividir a grandes rasgos en 4. La alergia alimentaria mediada por IgE clásica, por así decirlo, la anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente de trigo, el asma del panadero y la urticaria de contacto. Entonces, la alergia alimentaria clásica es la forma típica de alergia alimentaria. Es muy similar a otras alergias como el huevo o la leche, en el sentido en que va a ser preponderante en niños pequeños y se va a superar con el paso de los años. Puede generar manifestaciones cutáneas, urticaria, angioedema, manifestaciones cutáneas aisladas o concomitantes con broncoespasmos, síntomas gastrointestinales, que configuraría pues una anafilaxia. Ahora, el otro fenotipo, la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimento o trigo. Acá les traigo un metaanálisis, una revisión sistemática, perdón, de esta entidad del 2022, en el que analizaban pues alrededor de 722 casos y veían pues, por ejemplo, qué alimentos eran los implicados en esta entidad, viendo que el trigo efectivamente es de los más implicados, 67%, pero no es el único implicado pues en esta reacción. Después del trigo seguirían los vegetales y mariscos con un 9% cada uno. Ya seguimos con legumbres, frutas y otros. Incluso se han reportado casos con leche, huevo, pero en una mucha menor proporción. Esta anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimento es pues, un fenotipo muy interesante de alergia alimentaria, en el que vamos a tener una reacción dependiente, pues como tal, de ese cofactor que es el ejercicio. Es decir, si como el alimento no me pasa nada, pero si entre 2, pues hasta 6 horas se reporta, hago ejercicio, voy a inducir una reacción sistémica
Este ejercicio generalmente es trotar o correr, pero puede ser incluso una caminata rápida en un día soleado. Se han reportado casos que pueden inducir esta reacción. En esta revisión sistemática analizaban pues como qué manifestaciones clínicas presentaban los pacientes y hasta el 83% eran anafilaxis como tal, 2 o más sistemas involucrados, pero había un porcentaje de pacientes que podía tener solo urticaria o angiedema pues, asociado a la ingesta del ejercicio con el cofactor del ejercicio, pero esta era menor proporción. Sí encontraron algo muy interesante y es que hasta un tercio de los pacientes de estos más de 700 casos que revisaron tenían una historia previa de urticaria crónica espontánea. Esto fue un dato pues, muy llamativo de esa revisión sistemática. En cualquier edad puede darse este fenotipo de alergia, pero va a predominar en adultos jóvenes, alrededor de 20, 25 años, inicia pues como el cuadro. En el metaanálisis encontraron un ligero predominio de sexo masculino, 55%. Los alimentos frecuentemente asociados, trigo, pues el primero, que ya mencionamos, pero hay otros. Y el trigo, el PRIA19, omega 5 gliadina, que es el principal alérgeno alimentario involucrado pues, en esta reacción, que ya veremos más adelante. Los síntomas, aparte de los cutáneos, que era más del 90%, los respiratorios, 64%, cardiovascular, me llamó la atención. Muchos síntomas cardiovasculares, más de la mitad de los pacientes, incluso más alto que los gastrointestinales. Y otros cofactores asociados a esta reacción que pueden, pues, como potenciarla o incluso generar la reacción sin ejercicio, pueden ser los aires y el alcohol, entre muchos otros, pues, como incluso menstruación, deprivación de sueño. Ahora, brevemente hablando pues, de esta fisiopatología de por qué se genera esta reacción inducida por ejercicio dependiente de alimentos, se dice que pues, con el ejercicio disminuye la producción de ácido gástrico. Esto lleva, y además se genera una permeabilidad gastrointestinal aumentada debido a la pérdida de las uniones estrechas de las claudinas o fluidas en el epitelio gastrointestinal. Va a penetrar este alérgeno alimentario de manera más, pues por así decirlo, entero, sin digerirse, y en una persona previamente sensibilizada, pues se va a unir al mastocito que ya tiene la IgE unida y va a generar esta degranulación. Además, el ejercicio se ha visto que aumenta los niveles de interleuquina 6. Esta interleuquina 6 activa la transglutaminasa. Esta proteína transglutaminasa tiene la capacidad de generar complejos gliadina-gliadina, y esos complejos de gliadina-gliadina también tienen mayor facilidad para unirse a un mastocito sensibilizado e incluso entrar a circulación sanguínea y llegar a otros tejidos donde también hay mastocitos sensibilizados y activarse. Entonces la omega 5 gliadina, que es la principal, pues el principal actor de esta reacción, es una prolamina, es insoluble. Ya vimos pues que las gliadinas son solubles pues, en medios de alcohol. Presenta una gran reactividad cruzada con cecalinas, pues que son las proteínas del centeno, y la ordeína, que es de la cebada. Recordemos que cebada y centeno están en ese mismo grupito, pues en la misma taxonomía del trigo. Entonces, esta omega 5 gliadina es el alérgeno de trigo mejor caracterizado y el principal actor de la anafilaxis inducida por ejercicio dependiente de trigo. También es un alérgeno importante en la alergia, por así decirlo, clásica, de inicio en la edad infantil, y se ha visto que es incluso un factor de mal pronóstico para persistencia pues, de esta alergia, y también asociado, pero en menor medida, al asma del panadero. Ahora, ya vimos que el trigo no es el único causante de la anafilaxis inducida por ejercicio dependiente de alimentos. Cuando es dependiente de trigo, no es solo la omega 5 gliadina la única que causa pues, esta reacción. Acá vemos, este es un reporte de 3 casos en el que la LTP, recordemos que es LTP, que es un panel, pues es una abreviatura de proteínas transportadoras de lípidos, un panalergeno de origen vegetal que se genera por estrés
de estos, pues de las plantas a estrés físico y químico, se genera esta proteína de defensa, y entonces en este reporte de casos encontraron 3 pacientes, 15, 17, 21 años, que tenían anafilaxia tras ingerir trigo y realizar ejercicio. Como antecedente importante tenían una pues, alergia grave a melocotón. Recordemos que el melocotón pues, tiene el LTP prototípico, por así decirlo, el PRUP3. Y el diagnóstico de estos pacientes se realizó con sensibilización exclusiva a TRIA14, que es la LTP del trigo, y fue negativo pues, a otras proteínas como omega 6. Y también encontré este estudio italiano de 67 pacientes en el que analizaron pues como las características de sus, pues de esos más de 60 pacientes con este fenotipo de alergia, y encontraron pues un comportamiento muy diferente al reportado pues digamos que en la población, pues como en la literatura mundial, encontrando incluso el tomate siendo el alergeno, pues el alimento principal que desencadenaba este tipo de reacción, debido a que era la LTP, sabemos la LTP, el principal alergeno causal de esta reacción. En el cuadrito blanco vemos los pacientes con anafilaxia inducida por ejercicio, en el cuadrito, en las barras oscuras, el grupo control, vemos la diferencia significativa, hasta el 78% de las anafilaxias inducidas por ejercicio en esta serie eran por LTP. Acá vemos TRIA19, básicamente no hubo diferencia al encontrar omega 5 gliadina entre los casos y los controles. Y vemos como el tomate, como ya decía, era el principal causal en el 30%, y trigo era el segundo, casi en un 10%. Pero aparte de que la omega 5 gliadina importa, también importan las otras gliadinas. Entonces acá vemos un estudio en el que quisieron evaluar pues 17 pacientes con anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de trigo. Entonces, ¿qué encontraron? Evaluaron pues la sensibilización a los diferentes alérgenos y vieron que la omega 5 gliadina estaba presente en el 82% de los pacientes, la alfa, beta y gamma gliadina también estaba en el 82% de los pacientes, pero incluso en 3 pacientes en los que la omega 5 gliadina era negativa, pues en las alfa, beta, gamma estaban positivos. Entonces llegan a la conclusión de que estas gliadinas también tienen un valor diagnóstico adicional, especialmente en pacientes negativos a omega 5 gliadina para el diagnóstico de esta entidad. Ahora, hablando un poco del alma del panadero, esta se va a dar por inhalación de harinas de trigo, harinas de trigo y polvo durante el procesamiento de granos, va a darse por alérgenos solubles en agua. ¿Qué grupo poblacional va a estar afectado? Pues los expuestos, los trabajadores de panaderías. Los alérgenos involucrados vemos como generalmente no van a ser los que ya hablamos, van a ser otros tipos de alérgenos, TRIA 27, 28, 29, 39, 32. Estos alérgenos van a tener una estabilidad térmica baja y una estabilidad digestiva baja. Es por esto que estos pacientes tienen síntomas al exponerse al polvo, pero no al ingerir pues como tal el trigo. Y pues digamos que el diagnóstico, lo más útil sería la IgE específica para el trigo, que tiene una mayor sensibilidad pero baja especificidad. La urticaria de contacto, que sería el último fenotipo IgE mediado, está asociado al uso de cosméticos que tienen proteínas hidrolizadas de trigo. Esta hidrólisis de proteínas se genera para escindir estos péptidos que sean más pequeños y puedan penetrar un poco mejor, por ejemplo, en la piel, y soluciona pues esos problemas de insolubilidad que tienen muchas proteínas del trigo. Por eso van a estar pues como en esos cosméticos. La IgE, pues el extracto de trigo no va a sernos muy útil, y digamos que se recomienda como la exposición, para confirmar la exposición en la piel con crema que contenga
proteínas de trigo hidrolizadas. Ahora, el rendimiento y qué pruebas diagnósticas tenemos. Entonces, tenemos el PRIC, que va a tener el extracto de trigo comercial, pero que ya hablamos que va a tener muchos alergenos subrepresentados por esta gran variedad de solubilidad de las proteínas del trigo. También, pues, para la urticaria de contacto tenemos la proteína de trigo pues, hidrolizada en las cremas o en diferentes productos. Ya como tal, las IG específicas y el diagnóstico por componentes pueden ser útiles en los patrones ABC, no en la urticaria de contacto. Ya habíamos hablado que hasta el 65% de los pacientes con alergia a polen de gramíneas pueden tener una IgE contra trigo, aunque esto, pues digamos que en nuestro medio no es, pues como sabemos, nuestra prevalencia de alergia a polen a gramíneas es mucho menor que en otros países, pues tal vez no sea un problema como en esos sitios. TRIA 19, sobre todo útil para los patrones A y B, alergia alimentaria clásica y la inducida por ejercicio. La TRIA 14 puede estar en los 3 fenotipos ABC y nos puede servir para diferenciar la cosensibilización en un paciente con alergia al polen de gramíneas, debido a que las gramíneas no producen pues LTP. Como tal, pues para poner números al rendimiento diagnóstico, esta es una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2023 sobre la precisión de las pruebas IgE para alergia alimentaria alergia alimentaria IgE mediada, y vemos cómo entonces el PRIC para trigo tiene una sensibilidad del 53%, una especificidad del 72%, la IgE específica de 72%, con una especificidad del 79%, y la omega-5 gliadina es, pues digamos, la que mejor combina estos resultados con una sensibilidad de 79%, especificidad de 78%, y es la que menos heterogeneidad tiene, por ejemplo, en los estudios. Ahora, el algoritmo diagnóstico. Entonces, tenemos un paciente con pues, consumo regular de trigo y exposición reciente sin síntomas. Si no tiene síntomas, pues no hay alergia, claramente. Si tiene un consumo regular y presenta síntomas, se le realiza una IgE para trigo. Si esta es positiva, se dice que deberíamos pasar unas IgE para gliadinas, IgE para TRIA 14 y TRIA 19, o hacer un PRIC con trigo y con un extracto comercial de gliadinas, que en algunos sitios se puede conseguir ese extracto comercial. Si esta es positiva, las IgE para gliadinas, TRIA 14, TRIA 19, y hay unos síntomas objetivables, síntomas indiscutibles posterior a la exposición, pues la alergia alimentaria va a ser probable. O, por el contrario, si esto es positivo, pero nos quedan dudas y pasamos a un reto, a una provocación, y esto es positiva, pues también ahí va a ser confirmada la alergia alimentaria. Si el reto o la provocación es negativa, pues va a ser improbable la alergia alimentaria. Y sabemos entonces que en nuestro medio contamos con TRIA 19, omega-5 gliadina, TRIA 14, pero también buscando, también contamos con el alérgeno para las gliadinas, la IgE para gliadinas. Pues podemos pues como hacer ese abordaje un poco completo que nos propone la alergia, la guía de diagnóstico molecular de la EASI. Como para hablar de provocaciones, para el fenotipo A, que es alergia alimentaria clásica, se dice pues que hacer toda esta provocación en intervalo de 1 hora. El fenotipo B, la anafilaxis inducida por ejercicio, que solo se va a hacer en casos inciertos, pues porque si es una historia muy clara, tiene IgEs específicas, TRIA 19 positivo, pues ya podemos casi que confirmarla, pero si nos quedan dudas, pasaríamos a una provocación. Se requiere la ingesta y 1 a 2 horas después de esta ingesta, ejercicio
en una cinta de correr alrededor de media hora. Para el tipo C, el asma del panadero sería una broncoprovocación, pero esta pues digamos que solo estaría disponible en centros muy especializados. Y para la de la urticaria de contacto sería la exposición a la crema que contenga la proteína de trigo hidrolizada. Como tal, ¿qué se puede hacer en provocaciones? Acá tenemos pues como, según la edad, cuánto darle. Un cuarto de taza seca serían 5 gramos, un cuarto de taza seca serían 5 gramos de cereales, de proteína, pero y hay múltiples formas de darla, a través de pasta, muffins, pero la que me parece un poco más sencilla es con el pan. Una rebanada de pan tiene entre 2 a 4 gramos de proteína de trigo, y ya de acuerdo a la edad le vamos dando pues lo que nos recomiendan. Ya para adultos de 19 años en adelante serían 2 rebanadas de pan. Ahora el tratamiento. Hay de evitación de consumo. En la anafilaxis inducida por ejercicio, algunos autores recomiendan que se pueden pues como dar esa recomendación de que no haga, pues de que no coma el alimento y no haga ejercicio posterior, pero me parece pues como muy difícil, porque el umbral de ejercicio que puede desencadenar la reacción es muy variable, y pues hay otros cofactores como consumo de aires, menstruación en las mujeres, que pueden desencadenar la reacción pues también. Entonces sería más que todo evitación de consumo, la del asma del panadero, medidas de protección laboral o pues, reubicación, es esta evitación pues, del alergeno, uno de los pilares del asma ocupacional. La tipo D, la urticaria de contacto, la eliminación de los cosméticos que contengan la proteína hidrolizada de trigo. Ya pues el manejo farmacoterapéutico que conocemos, antihistamínicos, en caso pues, de síntomas nasales superiores, y adrenalina pues si hay una anafilaxia, y prescribirla pues para que el paciente la tenga en su ámbito ambulatorio. Y con respecto a la inmunoterapia, actualmente no hay ningún, pues no está disponible comercialmente. Hay algunos estudios, digamos que lo que ha logrado la inmunoterapia cuando se aplica, incluso en los fenotipos A y B sobre todo, es que se genera una desensibilización. El paciente tiene una mayor umbral, puede tolerar mayor cantidad de trigo, pero no se ha logrado una tolerancia a largo plazo. Y sí se han reportado pues una gran proporción de efectos adversos, por lo cual pues por ahora no se cuenta con esta alternativa convencionalmente. El pronóstico. Entonces este estudio japonés evaluó pues como la historia natural de los niños que iniciaban con alergia alimentaria mediada por IgE con trigo, y entre el 45 y el 57, el 69% de los niños se vuelven tolerantes a los 6 años, y el 79 al 96% entre los 16 a 18 años. O sea, casi la totalidad pues, de los niños van a tolerar el trigo en su vida pues adulta, muy similar pues a huevo, leche. Factores de persistencia estarían, que encontraron en este estudio, sería niveles altos de IgE para trigo, o la presencia de omega 5 gliadina, o que haya tenido una anafilaxia antes de los 3 años de edad. Y los fenotipos de anafilaxia inducida por ejercicio, dependiente de trigo y asma de panadero, no tienden a resolver con el tiempo. Hablando de algo, un poco de las no IgE mediadas, de la esofagitis eosinofílica en especial, vemos acá el porcentaje de alimentos desencadenantes de la esofagitis eosinofílica, la leche, siendo el principal, conocemos hasta el 75% históricamente, pero el segundo, el trigo, con un 26%, seguido de huevo. Aparte de estos 5 alimentos, agregaremos a pescados y mariscos, y sería pues los 6 alimentos principalmente involucrados en la esofagitis eosinofílica, y esa restricción de 6 alimentos es una de las estrategias terapéuticas con la que contamos. Y en este estudio, que me pareció interesante, quisieron evaluar el alimento causal de la
esofagititis eosinofílica. Esto fue realizado en Chicago con 50 adultos diagnosticados con esta entidad. Fue un estudio prospectivo en el que realizaron la dieta de eliminación a los 6 alimentos y luego, cuando lograron el control histológico y clínico, empezaron a reintroducir estos alimentos cada 2 semanas. Si se presentaban síntomas, realizaban endoscopia. Y encontraron un dato pues, que me pareció muy llamativo, y es que el trigo fue el desencadenante más común en un 60% de los casos, seguido de la leche del 50%, y pues que esta dieta redujo significativamente la de los 6 alimentos, redujo significativamente los síntomas de disfagia en el 94% de los casos. Y casi todos lograron pues también un control pues, histológico, incluso de menos de 5 eosinófilos por campo de alto poder. Hablando un poco de otros cereales, acá tenemos la cebada. La cebada es importante porque está en la producción de bebidas alcohólicas, cerveza, whisky, y también de ciertos tipos de panes. La alfa amilasa de la cebada va a participar en el asma del panadero, y la gamma ordeína tiene una alta reactividad cruzada con la omega 5 gliadina. El centeno también puede generar asma del panadero, anafilaxia dependiente de alimentos, y la gamma secalina, la secalina del centeno, pues, tiene reactividad cruzada también con la omega 5 gliadina. Con respecto al maíz, tiene una alta prevalencia en ciertos países, en especial en México, que se consume tanto, hasta el 8.7% de los pacientes pues en México pueden ser alérgicos al maíz. La quitinasa tiene una alta reactividad cruzada con otras quitinasas, como la del plátano, kiwi, papaya, aguacate, y también tiene una LTP, CAM14, que va a tener una alta reactividad cruzada y homología con arroz, trigo y cebada. Estos cereales que les mostré, en nuestro medio por el momento no tenemos diagnóstico por componentes para ellos, sino la IG como total para el extracto. Y por último el arroz, importante en que va a ser una causa descrita en algunos países, como Australia y Estados Unidos, una causa importante de efectivos. Pero también puede generar urticaria de contacto y un asma por inhalación de vapores de cocción, que sería pues, como el símil del asma del panadero, pero en este cereal. Entonces, ya para terminar, ¿qué cereal es susceptible de dar a un paciente con alergia al trigo? Este estudio quiso evaluar pues, pacientes confirmados con alergia al trigo, niños. Reclutaron 18 pacientes entre 1 a 8 años que ya tenían IGS específicas y una historia compatible pues, con esta reacción. Encontrar y les probaron entonces pues, una batería para los otros cereales, cebada, centeno, maíz, arroz, y realizaron pruebas de provocación a cebada, arroz y trigo. Encontraron una reactividad cruzada importante, clínicamente relevante, del 55.5% entre trigo y cebada, que reaccionaron. Sin embargo, maíz y arroz no provocaron reacciones alérgicas, siendo los mejores sustitutos entonces para esto. Avena y centeno encontraron una cosensibilización frecuente con el trigo, 77%, pero el estudio no evaluaba pues, la provocación a estos cereales, entonces pues, recomiendan que se requiere pues, una provocación en caso de cosensibilización para determinar su importancia. Y concluyen que el maíz y el arroz son sustitutos seguros del trigo, la cebada no es recomendable, a menos que haya una prueba de provocación negativa pues, a esto. Ya como conclusiones, tengo, a pesar de ser el trigo, a pesar de ser uno de los principales alergenos a nivel mundial, desconocemos si a nivel local los cereales, en especial el trigo, juegan un papel preponderante en la alergia alimentaria y se requieren de más estudios con mejores diseños para determinar esto. Los fenotipos de alergia alimentaria generados por el trigo son diversos
lo que hace imperativo conocer a profundidad este tema para poder sospechar, reconocer y diagnosticar correctamente a los pacientes afectados. La anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de trigo no es solo a causa de la omega-5 gliadina. El diagnóstico por componentes buscando otros alergenos disponibles debe realizarse ante resultados negativos y alta sospecha clínica de esta entidad. Y la identificación de reacciones cruzadas con otros cereales como la cebada es crucial para evitar errores en la recomendación de sustitutos alimentarios y garantizar la seguridad en el tratamiento. Las provocaciones con otros cereales sensibilizados son cruciales para liberar etiquetas no pertinentes. Y ya.